ya desde el año 91 en adelante, porque ahí se disuelve la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero eso lo vamos a pasar en su minuto. Pero en este minuto se llama Unión Soviética. Bueno, así que ahí hicieron un resumen súper cortito y bueno, porque en realidad eso es lo que vimos. Vamos a entrar en detalle, vamos a hacer un recuento igual, de todas maneras, para poder pasar a la siguiente etapa. Ahora, recuerden que pueden hacer, a ustedes no les desactivo el audio porque pueden ingresar en cualquier minuto, si quieren desactivar el audio y hacer una pregunta, duda o consulta que tengan. Así que eso principalmente, mantengan silenciados porque hay algunos que de repente no sé si lo hacen con querer o no, o pensar que no, pero activan el micrófono y se interrumpe la clase, pero ustedes ya están un poquito más grandes, así que veo que eso se puede controlar. Lo otro, Zoom tiene una barra que dice reacciones, y en esas reacciones ustedes pueden colocar el dedito hacia arriba, si es que entendieron o no. A ver, háganlo ahora para ver un ejercicio si es que están todos pendientes. Dedito hacia arriba en el Zoom. Bien, María José. Ya, a ver, aquí los voy a pillar a los que no están. Matías Yantén. Y hay algunos que no colocaron su dedito hacia arriba y ahí se ve al tiro quiénes están o no quiénes están. Así que a esos que no levantaron el dedito, lo más probable es que le haga una pregunta ahí entre medio. ¿Ya? Así que eso, Mayerlin, ¿quiere hablar? Ah, que estaba probando, mister. No, estaba probando, ya, pero le resultó, ¿eh? El que levanta la mano también ahí puede aparecer Florencia. ¿También estaba probando? Es que me equivoqué, mister, perdón. Ya las equivocadas. Ya, oye, vamos a comenzar entonces. Coloquen atención, vayan haciendo apuntes. No es necesario que escriban todo lo que aparece acá y recuerden que esto es de la clase pasada. Entonces partimos por el título que dice Chile y el mundo a comienzos del siglo XX. Dijimos que ese era el nombre de la unidad, ¿ya? Desde ahí partimos y dijimos, empezamos a explicar sobre el tema de la priorización, que dijimos que vamos a trabajar este objetivo a grandes rasgos, lo vamos a trabajar durante 3 o 4 clases aproximadamente, porque es un objetivo bastante ambicioso y este es el objetivo de la clase en general, ¿ya? Así que lo vamos a seguir trabajando, como les dije, y en esto, dentro de los objetivos, ahí también aparece la Gran Depresión de 1929, que fue lo que vimos en la clase anterior. El surgimiento de distintos modelos políticos y hoy día lo que vamos a ver en general va a ser este surgimiento de los totalitarismos, ¿cierto? Este totalitarismos que permiten eh, permiten, ¿cierto?, el avance de nuevas formas de autoritarismo, ¿cierto? El autoritarismo que comienza a emerger desde la necesidad, ¿cierto?, que pone el sistema y el modelo económico liberal, donde se ve tan expuesto, donde se ve tan débil. Ahora este sistema, ¿cierto?, va a ir cambiando y es el proceso que vamos a ver hoy día. El proceso de cómo va saliendo el sistema liberal y lo vamos cambiando por otro sistema. Y el autoritarismo de algunas personas también, principalmente lo que vamos a ver va a ser el sistema comunista, el sistema nacional socialista, ¿cierto?, los nazis, y vamos a ver el fascismo también. Estos tres sistemas autoritarios los vamos a ejemplificar súper bien. Y obviamente no vamos a partir por los tres al tiro, sino que vamos a ir de lo más específico, ¿cierto? De lo más micro a lo más macro. Ya vamos a ir al revés, vamos a ir de a poquito, ¿ya? Así que en la priorización tenemos ese gran contenido, hablamos sobre el liberalismo clásico, algunas cosas, dijimos que el liberalismo nos afecta tanto en la religión, en la política y en la economía, pero después nos enfocamos derechamente en la economía, ¿cierto? El liberalismo que apoya la reducción de las regulaciones económicas públicas, en donde el Estado no interviene mucho en la economía, sino que la economía se regula sola, y se debía avanzar hacia un sistema económico internacional y no nacional, y eso lo que hizo fue que comenzara a haber mucha interdependencia entre los países. ¿Recuerdan? La interdependencia de los países era cuando yo necesitaba algo del otro país y viceversa, entonces empezaba a formar una cadena, ¿cierto? Una cadena de muchos países en donde si caía uno, caían todos los demás. Y eso fue lo que pasó principalmente con Estados Unidos.
en la gran crisis del 29, la interdependencia económica que existía en el mundo fue tremenda, y uno de los países más afectados, y también lo nombramos, fue Chile, ¿cierto? En Sudamérica, con la exportación del salitre y la exportación del cobre también. Así que el liberalismo fue y nos afectó en todo ámbito, en la economía, como les dije, en la política también, y en la religión, eso es lo que vimos en la clase anterior. Después vimos la expansión del liberalismo económico, cómo se fue expandiendo, ¿cierto?, durante el siglo XIX y en los comienzos del XX, cómo fue avanzando esta gran crisis para meternos en esta gran crisis de 1929, y dijimos que la Gran Depresión y la crisis del liberalismo económico comenzó en Estados Unidos, pero como le estaba comentando, afectó a todos los países que fueran aliados, en este caso, del liberalismo económico o aliados de Estados Unidos. Y como ustedes muy bien dijeron también al principio, hubo países que no los afectó. Entonces, la Unión Soviética va a ser uno de ellos y va a estar en la palestra entonces del por qué no lo afectó. Todos comenzaron a darse cuenta que eh, por algo no lo había afectado, y eso también lo vamos a ver hoy día, el por qué no lo afectó, por qué el sistema comunista, ¿cierto?, va a ser uno de los mejores evaluados en este minuto, y vamos a darnos cuenta que el liberalismo económico va a caer de tal manera que comenzaron a criticarlo mucho y la gente se empezó a cambiar de sistema económico. O sea, no la gente, porque la gente no lo decide, pero aparecen unas personas que van a instaurar su idea, ¿cierto? Van a llegar y van a decir, no, estas cosas se hacen de otra forma, y van a cambiar todo el sistema. El sistema que ya había explicado ahora se va a cambiar completo. Ahora, el 24 de octubre de 1929 dijimos que comienza el Jueves Negro, que es la gran caída de la bolsa de Wall Street, ¿cierto? Eh, de la bolsa, ¿cierto?, bursátil, de esta inflación crediticia, la especulación bursátil que existe. ¿Por qué se produce la crisis del 29? Dijimos que era por la sobreproducción, se hacían más cosas de las que se necesitaban, ¿cierto? Se empezaron a fabricar muchas cosas, muchos autos, y por lo tanto existió mucha sobreproducción. Y eso también hizo bajar los precios, los precios, perdón, cuando existe mucha producción, ¿cierto? Los precios tienen que bajar y de repente no son sostenibles. Es decir, si un auto me costó fabricarlo 10.000 pesos, inventando un precio para que lo entiendan, si el auto me cuesta 10.000 pesos fabricarlo y lo vendo en 8, obviamente no hay que ser muy matemático para darme cuenta que mi negocio no es sustentable y no es sostenible tampoco. Entonces, eso fue lo que pasó también, la sobreproducción, no solamente en el ámbito de los autos, sino que en todo tipo de negocios, hizo que en 1929 cayera, ¿cierto?, esta bolsa. Ahora, la especulación bursátil, las acciones las compraban pensando que en un periodo corto de tiempo las podían vender más caro, y eso dijimos que no era así. Entonces, a través de la especulación hay que tener cuidado, porque la gente especulaba cosas que no se cumplieron. Entonces, también existió la especulación bursátil, en donde dijeron que iban a quebrar todas las empresas, y la gente empezó a sacar todas las acciones y quebraron toda la empresa de inmediato. Entonces, eso fue más o menos lo que pasó, y hay que tener ojo, y por la especulación bursátil también cayó la economía de Estados Unidos. La inflación crediticia, dijimos que se le entregaba crédito a todas las personas, que si yo quería comprar algo, solicitaba mi crédito, y existía una fácil adquisición de créditos para comprar bienes. Entonces, el problema no es entregar el crédito, el problema es que me paguen el crédito. Entonces, Estados Unidos se convirtió en el gran prestamista de dinero, pero después no tenían para pagarle, ¿cierto? Y eso fue más o menos, en resumen, lo que vimos en la clase anterior, ya, porque llevamos 10 minutos intentando hacer una especie de resumen. Miren, y después vimos este gráfico en donde se demuestra que los precios de las acciones versus las ganancias, los precios de las acciones están elevados versus lo que producía la empresa, lo que les comentaba el ejemplo de los autos, ¿cierto? Entonces se inició esta burbuja económica que finalmente estalló y terminó con el tema de la crisis económica. Después pasamos a lo que era un ejemplo importantísimo, en donde la gente quedó sin dinero, quedó sin trabajo, mucha gente endeudada, mucha gente que no sabía qué hacer, entonces empezaron a formar filas también en la calle. Estados Unidos no sabía cómo
enfrentar esta crisis, entonces empezaron a aparecer algunos personajes americanos, ¿cierto? Como Al Capone, que lo pusimos como ejemplo ahí. Aparece todo esto en el libro también. Y este personaje, ¿cierto? Lo que hace es dar también comida a las personas que estaban sin trabajo. Ahí comenzamos con un rol importante del narcotráfico, ¿cierto? En cuanto a ayudar al pueblo. Pero ¿por qué lo están ayudando esta gente y no lo ayuda a Estados Unidos? Entonces, desde ahí también aparece un rol del Estado, en donde el Estado tiene que ser benefactor, el Estado tiene que proteger a su gente y Estados Unidos no lo está haciendo. Entonces, también ahí empiezan a salir otras interrogantes que son súper importantes de analizar y que las vamos a ver también a continuación. Por último, vimos que, en resumen, la crisis, ¿cierto? Quiebran los bancos, el cierre de las empresas, ¿cierto? Y los efectos mundiales que todos sabemos, para terminar analizando cómo afecta y cómo afectó la crisis del 29, la vida cotidiana de la gente. ¿Cómo puede afectar una crisis a la gente? Y ahí, ¿cierto? Surgieron un par de preguntas, perdón, de respuestas de análisis, en donde pudimos hacer algo de intercambio de opinión. Ahora, y aquí viene la materia nueva, vamos a pasar a las consecuencias de la crisis, y las consecuencias de la crisis no solamente en lo económico, sino que también en lo social, y que es el surgimiento de los totalitarismos que les estaba comentando. ¿Ya? Entonces, aquí comenzamos, vayan apuntando y cualquier duda o consulta me la hacen. Miren, hay un periodo que va entre 1918 y 1939 que se va a llamar periodo de entreguerras. Entonces, ese periodo, como les dije, es el final de la Primera Guerra Mundial y comienzos de la Segunda, en donde Estados Unidos se convierte en la primera potencia mundial. Ya sabemos ya que gracias al préstamo de muchos créditos, la solvencia económica que tenía Estados Unidos, y por lo tanto eso trajo mucho dinero para Estados Unidos los primeros años. Estamos hablando de los primeros años 20, ¿cierto? Los maravillosos años 20 que tuvo Estados Unidos y la solvencia económica que tenía. Por lo tanto, la gente empezó a gastar mucho dinero y eso ustedes ya lo saben. Y por último, por otro lado, tenemos la desconfianza en el sistema liberal. ¿Por qué? Por la gran crisis del 29, por lo tanto, Estados Unidos ahora su sistema no era tan perfecto como se pintaba, sino que fue un sistema que la interdependencia generó que fuera una crisis a nivel mundial. Entonces, es ahí donde empiezan a ascender estos totalitarismos y la democracia comienza, o sea, la democracia liberal es reemplazada por los gobiernos totalitarios. ¿Por qué la democracia liberal es reemplazada por los gobiernos totalitarios? Lo que vamos a ver a continuación. Ojo en cada uno de los puntitos acá. La crisis del 29 puso en duda el sistema liberal, ¿cierto? En donde el Estado no se podía meter en la economía. Nos dimos cuenta que es necesario que el Estado esté metido en la economía porque pasó lo que tenía que pasar, que era la crisis del 29, y puso en duda todo este sistema y puso en duda también a todo el mundo. Todo el mundo en una crisis, menos la Unión Soviética, como lo habíamos dicho. Perdón. Por otro lado, existen nuevos modelos en donde el Estado tenía mayor intervención y el Estado se hace cargo. Lo que les comentaba hace 2 diapositivas atrás, el estado de bienestar, los nuevos modelos en donde el Estado tiene que intervenir en el sistema económico. ¿Ya? Y esto lo hace, por ejemplo, Estados Unidos a través del nuevo trato o New Deal. ¿Ya? ¿Qué es esto? Que es donde el Estado se encarga del bienestar de la gente. ¿Ya? Entonces ya no los dejó botados, sino que se encarga de que la gente vuelva a tener trabajo, que la gente esté bien, y es un Estado benefactor. Entonces, de esa manera Estados Unidos también logra salir de la crisis. Ahora, ¿por qué la democracia es reemplazada por los gobiernos totalitarios también? Es porque afecta directamente a los países latinoamericanos. Recuerden que la caída de los precios de las exportaciones es parte de la crisis acá. Dijimos que a Chile lo afectó a través de las exportaciones de salitre y la exportación de cobre. Entonces eso también trajo consigo una crisis tremenda en Latinoamérica, no solamente para Chile, sino que para todos los países que eran exportadores de materias primas. Recuerden que los países de Latinoamérica somos exportadores de materias primas, azúcar, café. Entonces, esas materias primas necesita alguien que las compre, y si nadie las compra, no tenemos dinero. Entonces,
Ahí viene la reacción en cadena, entonces afecta directamente a los países latinoamericanos como productores de materias primas. Se frena el avance de los gobiernos liberales y representativos porque nos dimos cuenta que los liberales y el sistema liberal y representativo no funcionaba o no funcionó hasta ese minuto. ¿Por qué? Porque cayó en una gran crisis. Y lo otro, se incentiva al ejército a tomar decisiones por la fuerza. Como los gobiernos liberales estaban tan expuestos y los gobiernos democráticos, estoy hablando también de la representación a través de la gente, los militares también comienzan a tomar decisiones apresuradas y se le empieza a dar confianza a los militares. No estoy hablando a nivel latinoamericano, sino que estoy hablando a nivel europeo también. Los militares empezaron a tomar mucha confianza y a tomar decisiones por la fuerza, sin preguntar. Y desde ahí también viene el tema del totalitarismo. Lo dice su palabra, es un gobierno total, ¿cierto? Que tiene el control total de todo y que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva y vamos a explicar qué es el totalitarismo, ¿ya? Sino que ahora lo que estamos viendo es el contexto del por qué la democracia liberal va a ser reemplazada por el totalitarismo. Eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces se frena el avance de los gobiernos liberales, se incentiva al ejército a tomar decisiones por la fuerza y se incentiva el populismo, ¿cierto? El populismo quiere decir en donde yo puedo ofrecer cosas. El populismo se basa en ofrecer cosas sin necesariamente cumplirlas. Entonces puede haber un populista demagogo, que en la demagogia, ¿cierto?, se encarga de hablar bien. Entonces una persona que tenga un buen verso, una persona que prometa cosas, que sea un líder carismático, y yo le empiezo a prometer a toda mi gente, vamos a salir de la crisis, les voy a regalar casa a todos. Esas son medidas populistas, ¿cierto? Les voy a dar un sueldo súper grande a todos, cuando yo sé que cuando yo esté en el poder no va a ser así. No puede ser porque no me va a alcanzar o las arcas fiscales no alcanzan. Entonces se incentiva el populismo en Europa. Hay personas, todo esto que les estoy comentando, existen líderes carismáticos, existen personas que tienen buen verso, que tienen medidas populistas, y por lo tanto eso lo vamos a ver reflejado en 3 totalitarismos que vamos a ver, no hoy día, sino que hoy día vamos a ver solamente uno. Entonces existen 3 totalitarismos que va a ser, para que lo anoten, el comunismo, va a ser también el fascismo y va a ser el nazismo. Son 3. Esos 3 vamos a ver. ¿Ya? Pero hoy día solamente nos vamos a enfocar en la Unión Soviética, en ese sistema. Entonces, se incentiva el populismo y finalmente la crisis de la democracia liberal es reemplazada por los totalitarismos, que es lo que le estaba comentando. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Este era comunismo, fascismo, ¿cuál más? Comunismo, fascismo y nazismo. Los nazis, los fascistas y los comunistas. Se van a dar cuenta también que son los 3 muy parecidos, a pesar de que son ideológicamente contrarios, pero son muy parecidos en el fondo, ¿ya? ¿Alguna pregunta, duda o consulta? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sigan? Usted dijo que eso era el sistema del totalitarismo, ¿Perdón, Estefaní? que esos 3 que nombró son sistemas Totalitario, claro, justamente. Son los 3 sistemas totalitarios que vamos a ver y que tenemos que ver ahora. Perdón, tenía un poco de tos. Ahora sí. Entonces seguimos avanzando. Y ahí dice las características de los totalitarismos. Cuando por fin se termina la crisis del 29, como dice ahí el meme, pero comienzan los gobiernos totalitarios, que va a ser un desastre también, y que va a traer muchas consecuencias, sobre todo después en el periodo entre guerras y en la Segunda Guerra Mundial. Estas ideologías totalitarias llevan de tal manera a la destrucción que lo vamos a ver en la Segunda Guerra Mundial, como les dije. Así que hay que tener ojo y hay que analizar súper bien los gobiernos totalitarios que hubo después. Entonces, ¿en qué consiste el totalitarismo? Lo primero, tiene un control del Estado y todos sus habitantes. Cuando digo todos sus habitantes, son todos. El totalitarismo controla a toda su gente, sabe lo que está haciendo, sabe lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Por lo tanto, es un control completo del Estado.
¿sí? Eso es un totalitarismo, que lo dice su palabra. Por otro lado, aparece la concentración del poder en una persona o un partido político. Entonces, en este caso se concentró, por ejemplo, si nos vamos al ejemplo nazi, ¿en quién se concentra? En Hitler. Si nos vamos al ejemplo fascista, se concentra en Mussolini. Y si nos vamos al ejemplo comunista, se concentra en Lenin y después posteriormente en Stalin. Entonces, la concentración del poder en una persona o en un partido político es lo principal en un totalitarismo, ¿ya? Anoten eso también. Tenemos a Mussolini, que representa al fascismo italiano, para que lo anoten. Mussolini con el fascismo italiano. Después tenemos a Hitler con el nazismo alemán. Hitler con el nazismo alemán. Y tenemos a Lenin y a Stalin, con dos, Lenin primero y después Stalin, con el comunismo de la Unión Soviética. Esos son los tres. Entonces, vuelvo a comentar que tienen un control completo del Estado y todos sus habitantes, concentran el poder en solamente una persona o un partido político, y los otros que tienen control de la privacidad de las personas. Ojo ahí, la cultura, la prensa y la educación. Y aquí donde lo invito a ver el tema y analizar un poquito. Miren, cuando yo digo que el totalitarismo controla todo, y es súper importante, por ejemplo, en la prensa, como lo comentaba con el otro curso en la mañana, la prensa es súper importante. ¿Por qué? Porque si yo prendo el televisor en la mañana, o lo voy a prender, me voy a encontrar con puras tragedias. Y es lo que yo analizo, esto es una apreciación personal. Pura tragedia, las noticias que portonazos, que el COVID, que asesinato acá, que pasó esto, que pasó otro. Entonces, ¿qué me genera eso? ¿Qué me genera la prensa si yo prendo la tele y me muestra pura tragedia? ¿Qué me produce? Ayúdenme. ¿Miedo? ¿Miedo? Miedo, Miedo. Miedo. ¿Qué más? Inseguridad. Inseguridad. Si me están mostrando ¿Preocupación? preocupación, si me están mostrando portonazos todos los días, yo voy a querer salir en auto. No. 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 Entonces comienza un miedo, una inseguridad. ¿Quién produce esa inseguridad? La prensa. Entonces, ojo ahí, es importante también saber analizar qué me está mostrando la prensa. Si la prensa diera un giro y dijera que se están vacunando más gente, que ya no existe tanto portonazo, que los portonazos son solamente localizados y son solamente en Santiago y en algunos lugares, y que no son todos los, o sea, que no está a cada rato. Entonces, si yo empiezo a manejar la prensa, no sé si me explico, si yo empiezo a manejar la prensa, voy a producir estas cosas que ustedes están comentando: pánico, miedo, todo lo que están diciendo. Entonces, la prensa es súper importante porque me cambia el enfoque completo de la sociedad, así que ojo ahí. Por eso muchas veces se dice que no hay que confiar mucho en las noticias, no sé si lo han escuchado, sino que también hay que buscar la fuente, de dónde viene, si finalmente nos están diciendo la verdad o no. Eso es particular, si uno cree o no cree. Ahora los canales políticos, o sea, perdón, nacionales, los canales nacionales, obviamente uno tiene que tener credibilidad en esos canales, pero ojo a lo que están mostrando, a eso quiero ir yo. Porque eso genera inseguridad, genera depresión, genera angustia, y eso es lo que tenemos hoy día. Si es cosa, no estoy mintiendo, si es cosa de prender la tele y darse cuenta de lo que están mostrando. Entonces, eso es más o menos el ambiente. ¿Y por qué estoy haciendo ese ejemplo? Y no estoy diciendo que hoy día estemos en un gobierno totalitario, para nada. Estoy hablando solamente de lo cercano para hacer la comparación, ¿ya? Entonces, lo que pasa en un gobierno totalitario y en estos gobiernos de Hitler, en estos gobiernos de Mussolini, de Lenin y de Stalin, es que controlan la prensa. Entonces ellos dicen que está todo bien, y si está todo bien, nadie puede reclamar tampoco, porque nadie sabe si está bien o está mal, porque no existe más información, no sé si me explico. Entonces, el control de la prensa, el control de la cultura y el control de la educación es súper importante. Sigamos con los ejemplos. Si yo en el libro de historia coloco puras cosas de que los negros hay que eliminarlos, miren lo que estoy diciendo: hay que eliminar a los negros, hay que eliminar a los judíos, hay que eliminar a los, o me burlo de los homosexuales. Todo eso en el libro de historia. ¿Qué va a pasar si yo hago esas clases y yo normalizo todo eso desde pequeño?
va a pasar que lo van a encontrar, como dice la palabra, normal. Eso es lo que pasó con la educación también en Alemania. En Alemania comenzaron a hacer los libros y se empezó a manipular la educación de tal manera que se incentivó el odio a todo lo que les estoy diciendo. Se incentivó el odio a los judíos, se incentivó el odio también a los homosexuales, a las personas de color negro, a los gitanos. Se empezó a hacer una persecución. Entonces también ojo con el adoctrinamiento, en este caso, de la educación en Alemania, de los nazis, ¿cierto? Depende del cómo se tome y cómo yo empiezo a enseñar las cosas, lo que me va a producir después. Entonces, fíjense bien, para ir resumiendo todo esto, el totalitarismo me controla a las personas a través de la cultura, la prensa y la educación. Entonces, para que se vayan dando cuenta lo importante que son este tridente también, ¿ya? Yo puedo controlar a las masas a través de eso. Entonces, por eso es importante la educación, por eso es importante también ir pensando y analizando, no solamente ver el contenido, sino que, por eso le hago las preguntas de análisis, ¿qué es lo que está pasando hoy día? ¿Qué es lo que ven ustedes en la tele? Todas esas cosas tienen que ir relacionándolas con la historia para que no vuelvan a pasar y no vuelvan a ocurrir estas cosas que fueron desastrosas. Entonces, el gobierno totalitario me maneja la prensa, me maneja la cultura, me maneja la educación. Ya dimos el ejemplo de los alemanes. Es cosa, y no estoy, esto aparece también en el libro para que lo puedan ver también más adelante. Aparece la manipulación de los cuadernos y de los, o sea, perdón, de los libros de clase en ese tiempo, el adoctrinamiento militar también que existe. Entonces, todo eso es lo que les estoy comentando en base a los totalitarismos. Se legitima el uso de la fuerza como control social. Ojo ahí. ¿A qué me refiero con eso? Si hoy día yo hago una protesta, la protesta, si yo aviso a la intendencia y aviso a las autoridades pertinentes, la protesta está autorizada, para que me vayan entendiendo. Entonces yo puedo protestar. Ahora, si se hacen desórdenes, obviamente, ahí se disuelve la protesta y listo, se acabó. Pero en ese tiempo se utilizaba la fuerza como control social, es decir, si yo no quería, yo era el líder autoritario y yo no quería protestas, no había protestas. Entonces, que no hubiera protestas significaba también la persecución de criminales, entre comillas, o enemigos, porque yo puedo protestar por algo y eso no quiere decir que yo sea criminal o enemigo. Obviamente si lo digo con base y estoy conversando y está el diálogo de por medio. Entonces, en ese tiempo, imagínense si yo era contrario a Hitler o al pensamiento nazi. Lo más probable es que hubiera una persecución, que es lo que pasó. Hubiera una persecución de criminales o enemigos, ¿cierto? Y se tomaban presos y pasaba lo que tenía que pasar, que ustedes saben ya el desenlace. Ahora, no solamente con los nazis, estamos hablando también en el sistema comunista va a pasar exactamente lo mismo. El sistema comunista va a ser uno de los sistemas que en la Unión Soviética donde más se mató gente. Entonces, ojo ahí, ¿ya? Mister, Dígame. ahora el Corea del Norte podría ser considerado como un gobierno totalitario. Sí, es un gobierno totalitario. Justamente es un gobierno porque tiene todas las características que estoy diciendo. El Ok. control de la prensa, el control de la cultura y el control de todas las personas. Imagínense que les proponen hasta un corte de pelo. Entonces, ahí nos damos cuenta que existe un control completo, un control totalitario, un control total de la población. Entonces, no sé si queda claro las características de los totalitarismos. ¿Sí? Sí, mister. Y ahora hagan la reacción con el dedo hacia arriba porque ahí voy a ver si el que puso atención o no. ¿Sí? Ya ahí empezaron a aparecer. Perfecto. Tenemos a, por ejemplo, Rodrigo Duarte, quedó claro, ¿no? Joaquín Vera. Sí, mister. Sí, mister. Perfecto. Entonces, bueno, eso son las características del totalitarismo. Voy a apurarme un poquito para poder pasar lo que tenía que pasar. Mira, aquí aparecen las tres imágenes de estos personajes que le estaba hablando. Y aquí es donde nos vamos a meter en cada uno de estos totalitarismos. Aparece por un lado, en el lado derecho, ¿cierto? Aparece Benito Mussolini, que es el encargado del fascismo italiano, lo que les decía en un principio. La persona de al medio es, obviamente, Hitler, a cargo del nazismo en Alemania. Y por otro lado, en el lado izquierdo tenemos a
el señor Stalin, que tiene que ver con el sistema comunista en la Unión Soviética. Y eso es lo que vamos a ver ahora para dejarles la actividad, ¿ya? Ahí están los 3 personajes totalitarios que vamos a ver, pero hoy día nos vamos a cargar solamente de uno. Entonces, para ir avanzando, porque me quedan 15 minutos, necesito explicar la actividad también. Miren, entonces vamos a pasar a la Rusia soviética. Hacia 1920, la mayor excepción a la expansión del liberalismo era la Rusia soviética. Dijimos que los rusos soviéticos fueron los únicos que se salvaron de esta gran crisis. Entonces, ¿qué tienen que entender? En 1917 hay una revolución que se llama la Revolución Rusa, en donde se había instaurado un régimen autoritario socialista liderado por un caballero que se llama Lenin, ¿ya? Lenin llegó al poder a través de la Revolución Rusa. Eso es lo que estoy diciendo, ¿ya? Para que lo vayan apuntando ahí. Lenin llega al poder a través de la Revolución Rusa en 1917. Tras una etapa marcada por una guerra civil, que es lo que les estoy comentando, dicho régimen se estableció bajo la hegemonía del Partido Comunista Bolchevique, es decir, Lenin es del Partido Comunista Bolchevique, ¿ya? Que fueron los vencedores de esta gran revolución y quedaron al mando de la Unión Soviética. Su economía se inició una etapa de crecimiento en el marco de la nueva política económica, y este programa del comunismo lo que estableció en 1921 un sistema en donde predominaba el sector estatal, es decir, todo el sector estatal era el que se salvaba. Se empezaron a crear empresas estatales, se empezó a estatizar todo, ¿ya? Los campos, las empresas, y empezaron a tener el control de todo, desde ahí el totalitarismo. Entonces, ¿se dan cuenta? Lenin es del partido bolchevique comunista, llega al mando a través de la Revolución Rusa, establece algunas empresas privadas, ¿cierto? Solamente algunas, pero el sector estatal controla todo. Ya no es como el liberalismo que estábamos comentando anteriormente, sino que este sistema predomina el sector estatal. El Estado es el que controla todo. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? ¿No? Sí, Ya, perfecto. Lenin en 1924 muere. Obviamente no es eterno, pero en el 24 muere y se inicia una disputa dentro del Partido Comunista en donde eligen a otro líder, ¿cierto? De apellido Stalin. Entonces ya tenemos a Lenin. ¿Quién está primero, Lenin o Stalin, según lo que estoy hablando? Lenin. Lenin. Ya. Entonces tenemos a Lenin y después Stalin, que va a ser el que va a asumir el poder en base a lo que había construido también Lenin. Entonces el nuevo líder acaparó todo el poder al interior del partido y consolidó el control que tenía esa organización sobre el Estado. Por lo tanto, ahora Stalin va a ser el que llegue el Partido Comunista a la Unión Soviética, ¿cierto? Él triunfó en 1928. Ahora, fíjense bien en la imagen ahí. La imagen aparece un caballero con boina y barriendo. ¿Quién sería ese caballero? Lenin. Lenin. Ese caballero es Lenin. Muy bien. ¿Y qué está barriendo? Y los otros sistemas políticos. Ya. Fíjense bien en lo que está barriendo Lenin. Está barriendo. Ahí yo puedo A ver. Reyes. Muy bien. A un hombre Reyes. de plata sale abajo. Caballeros Sí. de esos con poder. Y creo que también de la religión. Sí, muy bien. Entonces, ahí podemos observar, gracias Stephanie, podemos observar que Lenin está barriendo tanto a los reyes, que ya no quiere más reyes, eso está explicando ahí a través de la imagen, que no quiere más reyes, que no quiere más emperadores, que no quiere más burgueses que se roben la plata, que no quiere más que se meta la religión. Entonces, eso es lo que está mostrando Lenin, y obviamente eso es lo que demuestra en base a la propaganda, por eso es muy importante analizar el tipo de propaganda que está acá, ¿ya? Eso es básicamente lo que quiere demostrar. Entonces lo que quiere hacer el sistema comunista, el sistema de Lenin, finalmente es hacer un barrido de estas personas que acaparaban el mundo anteriormente, los reyes. Ya no quiere que existan reyes, ya no quiere que exista la religión, ya no quiere que existan los burgueses que se roben toda la plata, sino que ahora quiere que seamos todos iguales, ¿cierto? Y para eso hay que hacer un barrido de población.
Entonces, eso es lo que se demuestra a través de Lenin. Ahora, esto siguió, como les dije, y aquí hay una imagen que aparece Lenin de fondo, y aparece Stalin, que es el nuevo líder, y aparece con Lenin de fondo. ¿Qué querrá demostrar esa fotografía? Que tienen pensamientos muy parecidos. Ya, que tienen pensamiento muy parecido. ¿Qué más? ¿Qué quiere mostrar Stalin con eso? Stalin. Que todo va a seguir igual, o sea, como que va a ser lo mismo. Que va a ser la continuación de Lenin. Ya, ¿qué más? Que tienen la misma propuesta. Que tienen las mismas propuestas, por tanto, va a continuar con el legado, ¿cierto? Entonces, ojo con la propaganda política también, que nos tiene que decir muchas cosas. Entonces, en este caso, Stalin eh, se toma de Lenin para seguir y obviamente él demuestra que es el que va a continuar con todo esto. El régimen de Stalin, de carácter personalista y autoritario, se instauró mediante la represión y el terror. Ojo ahí. Este caballero no es que haya llegado ahí al poder porque lo hizo a través de las elecciones, ¿cierto? Pero después él lo que hizo, y ahí nos vamos a ir atrás de nuevo, miren lo que hacía. Dijimos que los totalitarismos hacían una persecución de criminales o enemigos, entre comillas, para ellos, ¿cierto? Entonces, este caballero empezó a perseguir a todos los criminales, entre comillas, y a todas las personas que no estaban a favor de él. Entonces, a través de la represión y el terror, instauró, ¿cierto?, su régimen. Las persecuciones alcanzaron su máxima intensidad en la década, en la segunda parte de la década del 30, periodo conocido como la Gran Purga, ¿cierto?, en donde se empezó a enviar a las personas, a las personas a lugares. Si los nazis tenían los campos de concentración, acá los comunistas también tenían una especie de campos de concentración, sí, pero acá se llamaban trabajo forzado. Entonces mandaban a la gente a trabajar y finalmente morían ahí. ¿Ya? Los explotaban mucho y al final no era como el trabajo dignificaba al hombre, sino que finalmente lo estaban matando. Entonces, fue un periodo conocido como la Gran Purga y se estima que entre el 36 y el 38 cerca de la 20ª parte de la población fue detenida, millones de personas sentenciadas a trabajo forzado, como le estoy diciendo, y prácticamente todos los antiguos dirigentes bolcheviques fueron ejecutados y asesinados. Es decir, Stalin hizo un barrido completo de toda la gente que no estaba o que no lo quería en el poder. ¿Ya? Entonces, ojo ahí. En el plano económico, y eso con esto voy terminando, el objetivo central de Stalin fue industrializar la Unión Soviética, y lo otro, como resultado entre el 29 y el 38, mientras, lo que les comentaba, mientras estaba la Gran Depresión, en vez de bajar su economía, fíjense bien que pasó del 5% al 18% el crecimiento de la economía de la Unión Soviética. Entonces eso me hizo ver que el sistema comunista era uno de los mejores porque no lo afectó la gran crisis del 29. Entonces, ¿dónde se pusieron los ojos del mundo? Aquí empezaron a ver El sistema comunista. al sistema comunista. ¿A quién le empezaron a creer? A Stalin. Empezaron a creer a Stalin. Muy bien. Stalin se mostraba como un gran ejemplo entonces, y el sistema comunista, lo decían los números también, de un 5 a un 18% en el total mundial, fue el único país que no lo afectó la Gran Depresión, pero ojo con lo que estoy diciendo, los totalitarismos fueron arrasando con la gente que pensaba distinto. Entonces cualquier persona que pensara distinto a Stalin también iba a ser asesinado y perseguido. Como lo que Eh, hizo Pinochet. claro, ahí hay una dictadura. Todos los totalitarismos, en el de Pinochet también, existe una persecución de la gente. En este caso, el de Pinochet fue al revés. Se persiguió a los comunistas. En este caso, los comunistas están persiguiendo a los de derecha y también a los mismos comunistas que quieren hacer otras cosas. O sea, son los mismos aliados, también los están matando a todos. Entonces, eso quiero que se vayan dando cuenta, que aquí no existen totalitarismos buenos, todos los extremos son malos. Entonces, porque de repente se defiende el comunismo, de repente se defiende a la derecha, aquí no.
No hay que defender a nadie, sino que hay que mostrar, y eso es lo que intento que ustedes vean, que vean la realidad y que esto fue lo que ocurrió. O sea, de que mataron gente, el sistema comunista mató gente, se mató gente y mató mucha gente. También se hicieron muchas reformas, se mostró a Stalin como el gran salvador, ¿cierto? Como el sistema económico de comunista fue el mejor, pero eso también lo vamos a ver con los nazis, lo vamos a ver también con el fascismo. Entonces, por eso les decía y vuelvo al principio, que los tres sistemas coinciden en lo mismo. Los tres sistemas matan, los tres sistemas persiguen, los tres sistemas quieren ponerse por encima del otro. Ahora, claro, hay unos que son más extremos que otros. El nazismo no tiene explicación tampoco en decir que son la mejor raza, porque ahí hay un sistema, ahí hay un tema racial también. Y Mussolini también, que quiere instaurar la antigua Roma, y ahí hay otro tema también. Entonces, eso básicamente, para que vayan entendiendo los totalitarismos que en su totalidad, vale la redundancia, son súper malos también. Ahora, de aquí llegamos al reporte para que lo vayan anotando. Miren, todo lo que estoy hablando, para que lo anoten, está en la página 62 y 63, y ahí se va a centrar la actividad que voy a dar a continuación. Entonces, tienen que ir a su libro, al libro actual ahora, porque recuerden que estamos pasando materia nueva, la página del 62 a la 63. En el reporte tienen que enviar su nombre, curso y el reporte número 7. Eso es lo que tiene que decir. ¿Ya? Es súper importante, nombre, curso y reporte. Y la actividad se puede enviar hasta el día viernes 11 de junio. Ojo ahí, solamente hasta el viernes, porque el lunes comienza otro reporte y otras clases y otro plan. Entonces van a tener solamente hasta ese día para enviarlo. Así que, ¿qué es lo que me van a enviar? En la página, y ya lo analizamos un poquito, así que no les va a costar mucho. Miren, en esas páginas, en la página 62 y 63, aparecen 3 preguntas. Esas 3 preguntas están escritas ahí, así que no es necesario que las escriban, porque como les digo, aparecen también en las páginas que les estoy indicando. Entonces, la primera pregunta, por ejemplo, dice, ¿cuál era el objetivo del régimen soviético de acuerdo al cartel de la imagen 1? Entonces, ¿cuál era la imagen 1? Esa era la imagen 1. ¿Cuál era el objetivo? Ya lo analizamos, entonces no les va a costar mucho analizar nuevamente y colocarlo también en su reporte. ¿En qué elementos te basaste para responder? ¿Qué es lo que demuestra que Lenin quiere hacer eso? ¿Cierto? Tienen que ir analizando cada uno de las imágenes. ¿Y en qué medida se cumplió este objetivo? Eso solamente con la imagen 1, con esa imagen. ¿Ya? Que vuelvo a repetir, está en el libro, en las páginas 62 y 63. La pregunta número 2 que dice, ¿qué imagen de Stalin se pretende transmitir en el cartel de la imagen 2? ¿Qué es lo que muestra Stalin ahí? Que también lo analizamos, entonces también les va a costar poquito. ¿Ya? ¿Y con qué objetivo también? Cada una de esas preguntas tiene 3 puntos que suman 6. Y la tercera, ¿qué características del régimen soviético pueden extraerse de las imágenes? También a través de las imágenes, la extracción de las ideas y las características del régimen soviético. Cada uno tiene 3 puntos que suman 9. Y por último, la número 4, realizar una síntesis de la clase. Ahí, a libre elección, pueden hacer un resumen, mapa conceptual, como usted quiera, pero un resumen de la clase de hoy día, en donde hablamos de los totalitarismos y hablamos de las características de ellos y del por qué la democracia liberal ya no siguió funcionando. Entonces, son esas cuatro preguntas, cada una con 3 puntos, lo que da un total de 12. 12 puntos. Muy bien. Entonces esos 12 puntos, obviamente en base a su respuesta, si está buena, si está mala, si está más o menos, ahí hay una escala, y ahí le va a dar el porcentaje de su reporte. Recuerde que tiene que enviarlo hasta el día viernes. Les recomiendo que lo hagan durante el día y así se liberan también de este reporte, y eso principalmente. No sé si queda claro. ¿Dudas, preguntas, consultas? Mister, las páginas del libro son del libro de segundo medio. Sí, ¿O de son primero? las del libro actual, Ya, Mister, gracias. de segundo medio. Así que ahí va a encontrar las imágenes y lo mismo que estábamos viendo, va a poder encontrar las imágenes para poder analizarlas de mejor manera. También recuerden que aquí tenemos 45 minutos, entonces también es complejo hacerlo. ¿Alguna duda o consulta con respecto a la actividad, con respecto a la clase? ¿Algún comentario? ¿Ya todo clarito?
Sí, todo claro. Sí, mister. Ya, perfecto. Entonces, voy a pasar la lista para que queden liberados también y vayan a almorzar o vayan a hacer la actividad y dividan sus tiempos ustedes. Comienzo. La Valentina está. Valentina Anticoy. Presente. Afura, Ignacia. La Ignacia está. Loreto Ayala. Loreto, ahí apareció. La Josefa. Presente. Soy Ignacio. Oye, el que tenga problemas con el audio o algo, que escribe presente ahí en el chat, ¿ya? Ahí lo puedo ver. Zinedine Caballero. Zinedine está. No lo veo. La Cristin Cabello. Presente. Celeste. Celeste Castillo. Presente, mister. Ya, Ricardo Chamorro. Presente, mister. Jeremy. Jeremy de Fadur. Está. La Camila Díaz. Camila Díaz. Benjamín Donoso. Presente, mister. Felipe Droguet. Felipe Droguet. El Rodrigo Duarte. Presente, mister. La García. Presente, mister. La Stephanie González. Presente, mister. Máximo Enríquez. Máximo. ¿No? Javier Illanes. Javier Illanes tampoco. La Antonella Jara. ¿Antonella está? No. La Isidora Laval. Presente, mister. El Lucas Maldonado. Presente, mister. Muy bien. Maureira. María José. Presente, mister. Alejandra Miranda. Presente, mister. Ignacio Olmedo. Mister Ignacio sí estaba, pero se cayó. Ya, perfecto. Muchas gracias por avisar. La Dayanet Olmedo. ¿Está? Olmedo, Dayanet. ¿No? Fernanda Ortiz. Presente, mister. Creo que respondió también la Dayanet, ¿o no? No, Fernanda Ortiz. Ya, perfecto. La Mayerling está. Sí, mister. Presente. Martina Riveros. Martina Riveros. Guillermo Rojas. Guillermo Rojas. Anaí Rubio. Anaí Rubio. Cristina Sánchez. Cristina. Bastián San Martín. Bastián San Martín. Tampoco. Fabián Soto. Presente. El Brian Soto. Presente, mister. Florencia Tapia. Presente, mister. Maximiliano Torres. Presente, mister. Constanza Trincado. Presente, mister. Anabela Valdés. Anabela no. Máximo Vargas. Máximo. Joaquín Vera. En la novela sí estaba. No, Anabela. Sí, sí estaba. A lo mejor le envió por el chat. Dijo presente. No sé. Lo voy a ver ahí al final. Joaquín Vera está. Gracias. Presente, mister. El Vicente Vera. Presente, mister. Están los dos. Pía Vial. Presente, mister. Matías Yantén. Presente, mister. Y Alex Zamorano. Alex. Alex no. Presente, mister. Ahí apareció. Casi ya ausente. Ya, niños y niñas, entonces estamos listos. Ahora voy a revisar el chat, así que tranquilos ahí a los que no pudieron contestar. Cualquier duda o consulta me la hacen al correo y nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien.
Chao, Saludos. mister, cuídese. Chao, mister. Chao, mister, cuídese. Chao, mister.